decía que no existen llenuras del Espíritu Santo instantáneas, sino que buscamos llenarnos constantemente, consistentemente del Espíritu, acercándonos consistentemente al Señor. Así que mucho ojo con eso. No hay llenuras de quiero ser lleno y te conectan al enchufe y eres lleno de energía. No es así. Nosotros buscamos su presencia y nos deleitamos en Él. Nosotros buscamos o vemos, querer o queremos depender diariamente de Dios, buscando su gracia, su guía, su gloria, leyendo, interiorizando en su palabra, estudiándola, abrazándola, meditando en su palabra y utilizando los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros de manera individual y como iglesia. Y todo esto es muy importante, pues hoy veremos que el Señor otorga dones espirituales a su iglesia para el correcto funcionamiento de la iglesia. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo operas los dones dados por Dios si no eres lleno del Espíritu? ¿Pueden ver la relación? En el Antiguo Testamento la operación del Espíritu Santo era mucho menor que en el Nuevo Testamento. En ese entonces el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, sino solo venía sobre los creyentes para cumplir un propósito. Conducía a las personas a la fe y obraba a través de unos cuantos individuos como Moisés, Samuel, David o Elías. Pero en general había una actividad menos poderosa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Había poca evangelización efectiva en las naciones. No había expulsión de demonios. Las sanidades milagrosas eran poco comunes. La profecía estaba limitada a unos pocos profetas. Pero es a partir del día de Pentecostés que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, revistiéndolos. ¿Han revestido una pared en su casa? Revistiéndolos de poder con dones espirituales para que hicieran la obra del reino de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo y sin sus dones, sería imposible que la iglesia cumpliera su misión de anunciar el evangelio en esta tierra. Déjame leerte parte de la declaración de fe. Cristo ama a su iglesia. Eso es lo que tienes en tu declaración de fe. Cristo ama a su iglesia, su cuerpo, y provee para su salud y crecimiento a través del Espíritu Santo. Además de dar vida nueva, el Espíritu soberanamente concede dones a cada creyente. Déjame contarte esta parábola, no bíblica, pero parábola. Un alfiler y una aguja vivían felices en el costurero, pero no tenían nada que hacer. Entonces empezaron a pelear, como suele suceder con la gente ociosa que no tiene nada que hacer. Y entablaron esta disputa. ¿De qué utilidad eres tú?, dijo el alfiler a la aguja. ¿Y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? ¿Y a ti?, respondió la aguja en un tono muy agudo, ¿de qué te sirve la cabeza si no tienes ojo? ¿Y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él? Pues yo con algo en mi ojo puedo hacer mucho más que tú. Sí, pero tu vida será muy corta porque depende de un hilo. Mientras hablaba así el alfiler y la aguja, entró una niña queriendo coser su muñeca, toma la aguja y echa mano de la aguja con un hilo, pero pues hubo la mala fortuna de que la aguja se le rompiera el ojo. Después cogió el alfiler y atándole un hilo en la cabeza, procuró acabar su costura, pero aplicó tanta fuerza que le arrancó la cabeza. Entonces, pues disgustada, tiró también la aguja al costurero y se fue.
Con que aquí estamos de nuevo, se dijeron. Parece que el infortunio nos ha hecho comprender nuestra pequeñez. Ahora ya no tenemos motivo de reñir. ¿Cómo nos parecemos nosotros los humanos disputando acerca de nuestros dones y nuestras aptitudes hasta que los perdemos y luego, como ese par, olvidados ahí, descubrimos que somos hermanos y que tenemos que seguir conviviendo? Tengo 5 puntos a tratar. ¿Qué son los dones espirituales? Ese es el primero. La iglesia es un organismo dotado de un poder sobrenatural dado por Dios. Todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo, quien imparte dones para realizar la obra de Dios. Podemos decir que es un poder sobrenatural que da el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. La verdad es que debería de ser más común el término carisma que la palabra don, porque literalmente significa regalo. Charis significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. Deberíamos decir los carismas del Espíritu Santo. ¿Qué carisma tienes del Espíritu Santo? Fíjate esta definición, va a aparecer en tu pantalla. El autor es Boyd Hunt. Los dones espirituales son Dios empoderando a su pueblo por medio del Espíritu Santo para la vida y el servicio del reino, capacitándolos en actitud y acción para vivir y ministrar de una manera que glorifique a Dios. Este es un buen resumen de qué son los dones espirituales. 1 Corintios 12, 4 al 6 lo leíamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Hay dones, hay ministerios, hay operaciones. Se refiere a toda habilidad, todo talento, toda destreza que Dios otorga a sus hijos para hacer su obra aquí en la tierra. Hay diferencia entre dones y talentos, o entre talentos naturales y dones espirituales. Obviamente ambos son dados por Dios, pero los dones son dados por el Señor a su iglesia, mientras que hasta los no creyentes tienen talentos naturales. Así dice la declaración de fe. Los dones espirituales son aquellas habilidades y expresiones del poder de Dios dadas por su gracia para la gloria de Cristo y la edificación de su iglesia. Lo que tenemos que empezar a guardar en la mente es que el Espíritu Santo es la fuente de los dones, es el Espíritu Santo. Y viene en este pasaje, ve 1 Corintios 12, el 6 al 11. Dios es el que hace todas las cosas en todos. Luego en el versículo 7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Por el Espíritu, versículo 8. Versículo 9, por el mismo Espíritu, por el único Espíritu. Versículo 11, y el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo, el creador, motor y administrador de los dones. Es el Espíritu Santo quien reparte los dones a cada miembro de la iglesia, poniendo a los miembros del cuerpo donde Él quiere y luego los dota con dones que Él quiere. Si tú perteneces a esta iglesia es porque el Espíritu Santo quiso ponerte en esta iglesia. Y si tienes dones, son los dones que el Espíritu Santo te ha dado. Ahora, todos tenemos dones, pero no todos tenemos los mismos dones. Es Dios quien determina qué dones y en qué medida vamos a tener sus hijos. Entonces tenemos diversidad de dones. Y es una bendición que ninguno aquí tenga todos los dones. Sería Cristo. Gracias a Dios. Porque así dependemos los unos de los otros. Yo dependo de los conceptos técnicos contables de nuestro tesorero. El Señor le ha dado un talento, un don de administración. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Y así estamos todos llenos.
Así como el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros, el Espíritu Santo nos asigna diferentes dones en diferentes medidas a cada uno. Mira cómo dice la declaración de fe. La variedad de estos dones, algunos permanentes y otros ocasionales, algunos más naturales y otros más extraordinarios, refleja la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo y demuestra nuestra necesidad de los unos por los otros. Podríamos ver que en la Biblia vienen 4 listas de dones: 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4, 11. Y no es exhaustiva, sino son varios los dones que se mencionan y que quizá pudiéramos clasificar en 5 categorías. Es importante que yo les advierta que las Escrituras no definen estrictamente muchos de los dones que operan, por lo que debemos tener cuidado de no incluir términos que no son o que no significa ese don, o más de lo que pretendían comunicar los autores en su momento. Así que vamos a ir don por don. Dones de expresión o habla. Ese sería como que el primer segmento. Primera de Pedro 4:11 dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Entonces tenemos un primer carisma, un primer don, que son palabras de sabiduría, que vemos en 1 Corintios 12:8. Es cuando tú tienes una percepción inspirada por el Espíritu sobre algún aspecto de los propósitos redentores de Dios y que compartes con otros y que resultan en la edificación de esa persona. Y tal vez resulta en que otra persona es iluminada con el Evangelio. Digamos que es una comprensión de cómo tú actúas con sabiduría y con efectividad. Ese es el don de sabiduría o de palabras de sabiduría. Luego tenemos palabras de conocimiento en el mismo versículo. Y esta es la habilidad empoderada por el Espíritu que tienes para aplicar varios aspectos de la vida y la fe en tu vida cristiana, tal cual se presentan en las Escrituras. Y esto resulta en la instrucción de otras personas, en la edificación de otros. Es cuando tú comprendes ideas y conceptos que son difíciles de entender para algunos, pero tú los lees en la Biblia y para ti son muy claros. O sea, son el don de palabra de conocimiento. Y luego vamos con uno bien sabroso: profecía. Y voy a tomar un poquito más de tiempo aquí. La profecía nosotros podríamos definirla como una proclamación verbal basada en una proclamación divina, según 1 Corintios 14:30. Pero esta profecía es distinta a la enseñanza y a la predicación o a la exposición de textos bíblicos. La enseñanza siempre se basa en un texto bíblico, siempre. La profecía siempre se basa en una revelación espontánea de parte de Dios. Ahora, la profecía del Nuevo Testamento no es autoritativa, por lo tanto difiere con los aspectos fundamentales de la profecía del Antiguo Testamento, que esa sí era normativa. En el Antiguo Testamento la profecía típicamente era una revelación divina infalible. Infalible, grábate esta palabra: infalible. Y aunque en el Nuevo Testamento algunos profetas junto con los apóstoles fueron estos pues recipientes autoritativos de la revelación de Dios en Cristo, estamos hablando como de una categoría que era excepcional y que no describe la profecía que se ve en el Nuevo Testamento. Entonces, aparte de esta excepción, la profecía del Nuevo Testamento no tenía una relación especial con la apostolicidad o con la autenticación del Evangelio de Pablo. Esto es importante. La profecía del Nuevo Testamento no es una enseñanza autoritativa, sino que se dio para propósitos benéficos, principalmente para la edificación, para el aliento, para la consolación, también para dar seguridad. Lo vemos en Hechos 18, cuando Pablo tiene esta visión de que no temas, no temas. Él tiene una visión. También lo vemos como una señal de bendición para el pueblo de Dios, donde se nos asegura que Dios está presente con nosotros. Así que, fíjate, las lenguas son una señal
No para los que creen, sino, ay, no sé esto por qué está aquí. Olvídate de eso que dije. La profecía, edificación, aliento y consolación, también para dar seguridad, como una señal de bendición, asegurándote que Dios está presente en tu vida. También la profecía ayuda a exponer el corazón con fines de convicción, incluso de conversión. Hermanos, yo he visto activo el don de la profecía en esta iglesia, donde se le revela a una persona de manera extraordinaria el pecado de otra persona. Y esta persona va con la otra persona y le dice: sé que estás batallando con esto, con esto, con esto y con esto. Y la otra persona dice: amén. Y yo no te había dicho nada, y nadie te había dicho nada. Esa es una revelación profética extraordinaria. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14:25, no aparece acá. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Esto es cuando sucede lo que les acabo de platicar. Con la profecía no estamos hablando de corazonadas, de suposiciones, de deducciones ni de adivinanzas. La profecía no se basa en la intuición personal, ni en visiones, ni en alucinaciones personales. Yo creo que Dios me dijo que tú te tienes que casar conmigo. Eso no es. Yo creo que el próximo presidente, y como el próximo presidente va a ser fulanito, me tienes que dar tu dinero. Eso no es un mensaje profético. Eso no exhorta a nadie. Eso no beneficia a nadie con la Biblia. Lo que Dios revela en tu mente no tiene errores. El problema es que nosotros, los receptores, sí podemos equivocarnos y o aplicar mal esa revelación. Cuando se ejerce desde el púlpito el don de la enseñanza, este ministerio se basa en la revelación divina de la Biblia sostenida por el Espíritu Santo. Esa enseñanza nos edifica, aunque yo, el predicador o el pastor, soy susceptible a equivocarme. Ese es un ejemplo. Entonces, lo que se dice desde aquí, de este púlpito, tiene autoridad divina cuando se enseñan las escrituras correctamente. Y aunque me voy a seguir equivocando o se va a seguir equivocando los que estén aquí, ustedes no menosprecian el mensaje que viene de aquí, porque está amarrado a las escrituras. Ese es un mensaje profético para ustedes. Entonces, en resumen, el don de profecía es cuando tú hablas en palabras humanas que no son autoritativas, que no está por encima de la Biblia, de algo que el Espíritu Santo te ha revelado para propósitos primarios de edificación, exhortación y consuelo, como les dije que sucedió con estas personas. Y aparte de esos propósitos, las profecías bien pueden tener otros efectos, como por ejemplo, dar a conocer la presencia y el cuidado de Dios, o la revelación del corazón, como les dije, para convicción de un pecado. Ojo, cualquier ministerio profético se debe de sujetar a la supervisión y a la dirección del liderazgo pastoral. Es el liderazgo de los pastores quienes están a cargo de la iglesia. Si Dios te da a ti ese don, ese carisma, y te pone a ti una revelación clara y con poder espiritual, pues esa no podrá irrumpir tu sujeción al liderazgo pastoral. Tú tienes que ir con tu pastor y hablar al respecto. ¿Ok? Espero haber sido claro. Vamos a otro también bastante conmovedor actualmente en las iglesias: hablar en lenguas. Las lenguas las considera el apóstol Pablo como idiomas reales. No estamos hablando de balbuceos incoherentes. Y aunque no hay claridad sobre el tipo de idiomas o de lenguajes a los que se refiere Pablo, vemos en Hechos 2 que las lenguas claramente era un lenguaje humano. Lo más que podemos concluir es que Pablo sí visualiza varios tipos de discursos ininteligibles, pero siempre inspirados por el Espíritu. 1 Corintios 12:10. Hablar en lenguas, hermanos, es un tipo de oración.
Cuando tú hablas en lenguas, es ininteligible para ti. Tu espíritu está orando, inspirado por el Espíritu Santo, pero tu mente está infructuosa. 1 Corintios 14:14 dice eso. Tú hablas en lenguas, pero tú no entiendes lo que estás hablando. Te estás edificando de una manera, pero tu mente no entiende eso. Puede ser edificante para ti. No es algo negativo hablar en lenguas. Es más, como dije, puede ser de beneficio. Pero hablar en lenguas es edificante para otros solo cuando hay interpretación. Cuando nos reunimos aquí, si hubiese lenguas, pues estas deben de ser interpretadas. De lo contrario, pues no deben de ejercerse, dice Pablo en Corintios 14:28, 1 Corintios 14:28. Mira, no todos tienen el don de lenguas, así como no todos los dones, o más bien como todos los dones, el don de lenguas es distribuido de manera soberana por el Espíritu Santo. Y aunque los dones son distribuidos por voluntad del Espíritu, se nos anima a orar por los dones espirituales que no hemos recibido. Sí podemos orar por tener el don de lenguas o el don de profecía. Podemos. La Biblia nos lo dice. 1 Corintios 14:13 dice eso. Pero si queremos definir este don, podría ser, es un discurso inspirado por el Espíritu, dirigido a Dios, ininteligible para el que lo está hablando y para otros, a menos que sea interpretado. Tal discurso tiene el efecto de edificar al hablante, y si se interpreta apropiadamente, va a edificar a los oyentes. ¿Ok? Ahorita voy a decir otras cosas de eso. Aguanta. El otro don es la interpretación de lenguas. Este es muy sencillo de definir. Muy fácil. Esa es la habilidad empoderada por el Espíritu para que tú entiendas y comuniques una expresión bíblica, pública, en lenguas que de otro modo sería ininteligible para el beneficio espiritual de la congregación. Hoy yo puedo decirles que en esta iglesia hay personas que tienen ese carisma del don de lenguas, pero hasta el día de hoy no hemos tenido un solo intérprete. Entonces, así nos quedamos, todos contentos. Cuando pase lo otro, les avisaré, ¿no? Pero ahorita no. Vamos con otra clasificación, los dones de poder. Aclaro, por si tenías dudas, ni el don de lenguas, ni el don de interpretación van a ser ejercidos en desorden, ni interrumpiendo la predicación, ni ningún punto que esté en el culto. No se puede interrumpir, no hay excepción con esto. Si tú te levantas ahorita y dices, el Señor me está dando una palabra y voy a hablar en lenguas, te voy a decir que te calles y que te sientes. Eso es lo que puedes esperar en esta iglesia con el don de lenguas si no hay un intérprete. Y si hubiera un intérprete, te diría, cállate y espérate. Vamos a platicar allá junto con el intérprete. Y si esto proviene de Dios, es para exhortación, está sujeto a la Biblia, entonces, después de orar, de comentarlo con los líderes, vendría yo a decirles, hermanos, el Señor nos está hablando con esto y con esto. Ya fue filtrado. ¿Ok? Así funcionaría, así podría funcionar cuando suceda en esta iglesia. Al día de hoy no ha sucedido, hermanos. Entonces, si andas muy jocoso con que quieres hablar en lenguas, aplácate y platícalo con quien más confianza tengas. ¿Sí? Vienes conmigo y platicamos. ¿Sí? Hay personas que tienen don de lenguas en esta iglesia. Hay varios. Y ni enterado estás. ¿Sabes por qué? Porque hay sujeción, hay orden, hay conocimiento bíblico al respecto. Ok, dones de poder, fe. No estamos hablando del don de la fe para justificación. Este es un don que a ti te capacita para creer que Dios suple necesidades específicas, milagrosas o extraordinarias. Todo creyente andamos por fe y cada uno tiene una medida de fe, pero no todos tienen este don de fe. 1 Corintios 12:9. ¿Ok? Cuando tú oras con fe, no es la fe que te justificó para creer en el Señor. Es cuando realmente tú dices, voy a orar por esto y tengo la certeza, la esperanza que va a suceder. Ese es un don específico. Milagros.
Es un acto extraordinario. Es un acto observable del poder de Dios que no se puede explicar de otra manera y que se entiende que tiene valor como una señal dirigida por Dios. Puede ser que alguien tenga ese carisma y sus dedos, no que extraiga fuego de sus dedos, ¿no? No. Acuérdense, todo va sujeto a la Biblia, todo es para honrar al Señor. Entonces este tendría que ser como una señal que proviene de Dios, pero pues no es poco común verlo, pero creemos que existe. Dones de sanidades. Fíjate, está en plural, la Biblia habla en plural. Son dones ocasionales, no son dones residentes. Esto es importante. Aquel que diga que tiene el don de sanidades o los dones de sanidades y que ahorita voy a Guerrero y voy a orar por unos cuantos porque yo los puedo sanar, ni vayan con él. Esto no son dones residentes. No se poseen su totalidad por una persona o que sea capaz de ejercerlo a su voluntad. Ojo, el don de sanidades no es que tú lo puedas ejercer por tu propia voluntad. Son dones sujetos a los propósitos de Dios, no a la voluntad del ser humano. Si tú crees que tienes el don de sanidad y que vas a ir al hospital y te vas a agarrar parejo, ya serías millonario. Ya estarías afuera siempre de los hospitales estarían vacíos por ti. Y esto no es así, hermanos. Esto está sujeto a los propósitos de Dios. Por ejemplo, al momento de una oración, el Espíritu puede de manera soberana darte un carisma específico de sanidad para cierta ocasión, aunque previamente muchos hayan orado por ese enfermo. Pero tú ni siquiera sabes que lo tienes. Tú vas y llegas y oras por esa persona. Regularmente el don de fe y sanidades operan juntos. Cuando Dios, esto dice Sam Storms, un autor, cuando Dios quiere curar, produce una fe o confianza en los corazones de los que oran. Fíjate, no es lo mismo orar con osadía que orar con esperanza. Por eso aquí no decretamos, ni declaramos, ni ordenamos al Espíritu, sánalo. Eso no es bíblico, porque no sabemos cuál es la voluntad del Padre para con esa persona. Mi esposa está enferma. Yo busco orar con fe por ella. Y ya, yo no puedo ordenarle al Señor, híjole, yo tengo así, siento como que un poder en el brazo derecho y voy a hacer algo porque tengo el don de sanidades y la voy a sanar. Eso es charlatanería. Eso no es correcto. Simplemente cuando estás orando por un enfermo, no sé qué pasa, el Señor te pone una fe impresionante y una seguridad de que está escuchando tu oración. Oras por ese enfermo y a la vuelta te enteras que el Señor lo sanó. Bueno, ahí se pudo aplicar un don ocasional de sanidad. ¿Qué fue? Pues no sé, a lo mejor padecía cáncer y pues oraste y tú ni sabías, pero el Señor obró, ¿ok? Ahora tenemos dones de revelación. Ahí solo tengo el discernimiento de espíritus. Este es muy confundido, porque a veces tenemos corazonadas. A veces dicen por ahí, es que no tiene mala vibra este hermano, ¿no? Eso no es don de discernimientos, eso es tu locura. ¿Sí? Calmado, hermano. No estás teniendo discernimiento. Estamos hablando cuando tú percibes o evalúas claramente intenciones genuinas o falsas que están operando a través de otras personas, pero que tú puedes identificar si esto proviene de Dios o no proviene de Dios y está sujeto a la palabra. ¿Ok? Puedes estar hablando con una persona y posiblemente el Señor te pone ese don en ti y tú puedes percibir que eso no proviene de Dios, como lo que dije en un principio. El próximo presidente será la señora Rayita, dame tu dinero. Pues tú puedes decir, aparte que sería muy lógico, ¿no? Como que no necesitas el don de discernimiento de espíritus espiritual o discernimiento de dones, de espíritus, perdón, para identificar que eso es una charlatanería, pero pareciera que por ahí va la cosa, ¿sí?
donde a lo mejor alguien te dice algo con palabras bíblicas y entonces tú puedes decir, oye, esto no viene de Dios. Yo voy a la palabra y ahí dice otra cosa. Y este sí de plano está pero tumbado, o sea, no sé qué comió. ¿Sí? Luego tenemos dones de servicio. Esto es de mucha relevancia y porque abundan en esta iglesia. Abundan en esta iglesia. Tenemos el carisma del servicio, Romanos 12:7. Cuando tú llevas a cabo tareas sin importar cuán insignificantes o humildes sean, pero que benefician a otros, donde satisfaces necesidades prácticas o materiales. Ese es el don de servicio. Luego tenemos el don de ayuda. Tú tienes la capacidad empoderada por el Espíritu para ir y ayudar prácticamente a las personas o asistir a los necesitados. El Señor te pone eso en ti. Quieres ayudar. Tenemos el don de la enseñanza. Tú tienes la habilidad dada por Dios para interpretar, para aclarar, para explicar con claridad el significado de la palabra de Dios, y otros lo comprenden y otros lo aplican en su vida. Ese es el don de la enseñanza. Tenemos el don de la exhortación, la capacidad que Dios nos da para proclamar la palabra de Dios de manera que toca el corazón de una persona, estimula la fe de una persona, produce la entrega real de una persona a Cristo. A veces puedes predicar el evangelio a una persona y parece que le hablaste a una pared. Y hay veces que ni siquiera quieres predicar el evangelio y le dices Jesús y ¡pum!, se tira llorando, caído, rendido al Señor. Y empiezas a exhortarlo, empiezas a hablar de su vida y de su pecado y le presentas el evangelio. El don de exhortación llama a los demás a obedecer a Cristo en medio de dificultades, de dolor, de necesidades. Y el don de exhortación produce una conducta piadosa. Es decir, no porque agarres a bibliazos a alguien va a tener una conducta piadosa. Cuando realmente estás presentando el evangelio, le estás diciendo, oye hermano, la estás regando, o sea, te tengo que decir esto, y lo exhortas en amor, le presentas a Cristo, lo llevas a obedecer a Cristo, no importan sus dificultades, sus necesidades o su dolor, pero concluye en una conducta piadosa del hermano. Me estoy tomando el tiempo, hermanos, tranquilos todos, nos vamos a tardar, pero quiero que quede bien claro, porque esto lo vamos a predicar yo creo que en 15 años. Benditos aquellos que estuvieron aquí hoy. Entonces con calma, quiero ir con calma. El otro don es el de dar o de repartir. Tenemos la capacidad impulsada por el Espíritu para contribuir con generosidad, para contribuir con sacrificio de tu dinero, de tus recursos materiales para los propósitos de Dios, para los necesitados. Pero hay una pureza en tu motivación. No es para que te vean que tú das. Simplemente quieres compartir de lo que Dios te ha provisto y no te importa ni lo que piensen ni lo que digan. No te importa si fue mucho o fue poco. Tú estás dando, estás repartiendo con liberalidad, dice la palabra. Lo estás haciendo íntegramente y aparte tienes intenciones piadosas, intenciones nobles de ayudar a la persona. Este es el don de dar o de repartir. Luego tenemos el don de liderazgo o de dirigir o de presidir. Y bueno, es muy sencillo. Es cuando el Espíritu te pone la capacidad de guiar, de supervisar diversas actividades o tareas en la iglesia. Estamos hablando de dones de liderazgo. Tenemos el don de la misericordia. Cuando tú tienes esa capacidad de ayudar y consolar a alguien que está afligido. Tienes una habilidad de tratar con empatía, con simpatía, con sensibilidad al que está sufriendo. Y además lo haces con alegría, no tienes carga. Luego tenemos los dones ministeriales. Vamos con otro también un poco extraño, apóstoles. Apostoleo, la palabra, significa enviar a alguien a una misión especial como mensajero o como un representante personal.
Pero estas personas hoy se ven que tienen un liderazgo espiritual más allá de la iglesia local. Yo podría decir que el pastor Miguel Núñez tiene esto. O sea, él habla en diferentes naciones y lo escuchan. Él escribe y lo leen en muchos lados. Está más allá de tu iglesia local. Otros también fundan iglesias nuevas y las supervisan y pastorean a esos pastores. Conozco un pastor de Gracia Soberana que el año pasado plantó 50 iglesias en Indonesia. Eso es sobrenatural. O sea, eso no, yo planté una en 10 años y no puedo con ella, ¿no? Este señor planta iglesias y capacita pastores y supervisa pastores para que planten más iglesias. Y constantemente está pidiendo ayuda en oración. Hermanos, ayúdenme a orar. Tengo un congreso con 50 nuevos pastores para 50 nuevas iglesias en Indonesia. Eso es un don de apostolado o apostólico. Pero estas personas no se llaman apóstoles. Quiero aclarar. Estas personas no tienen autoridad canónica. Estas personas son lo que te acabo de decir, ¿sí? No son el apóstol Antonio o el apóstol Fabián. No existe eso. ¿Ok? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Luego tenemos los profetas. Casi va de la mano con esto. Personas que están comunicando un mensaje de parte de Dios, pero que su principal interés está centrado en la vida y en la pureza espiritual de la iglesia. Pero estos igual no se llaman profetas. Y estos no tienen la autoridad canónica ni autoridad, como decía, de los dones que el Espíritu Santo tomaba personas en el Antiguo Testamento y estas personas hablaban en el nombre de Dios y eso era regulativo. Ahora no. No podemos hablar de el profeta Alan. No. Si eso pasa, corre. Estás en peligro. Huye. Eso no es bíblico. Pero sí hay un don de profeta o que va de la mano con la profecía que ya expliqué. Lo mismo el don de evangelistas, que es una persona que está capacitada para anunciar el evangelio a otras personas y igual habla con ellos y los lleva a Cristo. ¿Sí? Es un don de evangelista. También tenemos el don de pastor, aquel que cuida y supervisa las necesidades espirituales de una congregación. El pastor está encargado de proclamar la sana doctrina, apacentar a las ovejas, amonestar a las ovejas, ser apto para enseñar, perfeccionar y exhortar, administrar. Tiene el don de profecía ahí, tiene discernimiento de espíritus, tiene fe, tiene liderazgo. Esto está ahí como que aglomerado en el don de pastor. También tenemos a los maestros, quienes tienen un don especial para esclarecer dudas bíblicas, para exponer, para proclamar la palabra de Dios. Pero estos no son pastores. Puede que el pastor tenga el don de maestro, pero no hay maestros que tengan el don de pastor. No se puede combinar, pero solo cuando eres pastor. Pero si no eres pastor, puedes tener solo el don de maestro. ¿Ok? Vamos con otro tema relevante. Después de que te describí la mayoría de los dones, con la vigencia de los dones. Y este es un temototota. No voy a profundizar porque no habría tiempo, pero esto es un sermón solo. Pero vamos a hablar de ello, la vigencia de los dones. El Nuevo Testamento asume en todas sus partes la entrega y el ejercicio de los dones espirituales. Y no hay una indicación de que cesarán en la era de la iglesia. 1 Corintios 12, todos tienen dones. 1 Corintios 14:1, deseen ardientemente los dones espirituales. 1 Corintios 14:39, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Romanos 12:6, está resumiendo, tenemos dones diferentes, profeticen en proporción de la fe. Primera de Tesalonicenses 5:19 al 21, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Sustento bíblico, donde podemos deducir que los dones siguen vigentes. El Nuevo Testamento sugiere
en realidad que los dones espirituales solo cesarán cuando Cristo regrese. Y se nos manda clara y frecuentemente a procurarlos, a utilizarlos y a protegerlos. Otra vez, te acabo de decir, 1 Corintios 12 dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, y como somos miembros del cuerpo de Cristo tenemos acceso a los dones. 1 Corintios 14 dice que los deseemos, y no solamente que los quieras, dice que los deseemos con ardor, con ganas, con necesidad. 1 Corintios 14, 39 dice que tenemos que anhelar profetizar. Eso no sé si habías profundizado en eso, pero la Biblia nos está llamando a anhelar profetizar. Romanos 12:6 dice: usa los dones, úsalos. Ahora bien, existen dos corrientes en esto: la corriente cesacionista y la corriente continuista. Los cesacionistas por acá enseñan que algunos de los dones solo estuvieron en función para el inicio de la iglesia como la conocemos hoy. Y la corriente continuista enseña que los dones operan hoy en día y seguirán vigentes hasta que Cristo regrese. Esta es la postura de la iglesia de Coram Deo. Y es verdad que actualmente no hay operación tan poderosa como lo vimos o como estuvo al inicio de la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue hoy en día operando con poder. Mira cómo lo resume la declaración de fe: con la excepción de aquellos entre los apóstoles que fueron comisionados como testigos oculares de Cristo y que fueron receptores de revelación normativa, todos los dones espirituales siguen en operación en la iglesia y son concedidos para el bien de la iglesia y para su testimonio en el mundo. Nosotros, por lo tanto, hemos de desearlos ardientemente y de practicarlos hasta que Cristo regrese. Podría decir que es arbitrario pensar que algunos dones, por ejemplo la enseñanza, lo que estoy haciendo hoy, continúa, pero que otros dones, por ejemplo las lenguas, cesaron. La Biblia no está discriminando entre los dones que son más evidentemente sobrenaturales con los que no lo son tan sobrenaturales. Este es nuestro pasaje de hoy. Todos los argumentos históricos de que los milagros cesaron después de la era apostólica, pues simplemente es refutado por la misma historia de la iglesia hasta el día de hoy. Los dones sobrenaturales más evidentes continuaron por un periodo constante después de la era apostólica. Y tenemos registros de pastores como Justino Mártir, como Ireneo, no tú hermanos, el otro, Orígenes, Basilio, Agustín, sostuvieron esto y seguían viendo ejercer los dones. Pablo está alentando, la misma palabra vemos que Pablo alenta a los corintios a seguir ejerciendo los dones hasta que Cristo vuelva. Yo creo que los dones cesarán hasta que venga Cristo. Cuando lo perfecto venga, cuando Cristo vuelva. Mientras tanto, tenemos que seguir predicando el evangelio y ejerciendo los dones, porque los dones fueron dados para edificar a la iglesia. Todavía no estamos en la perfección cuando Cristo vuelva. Entonces no necesitaremos dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque los veremos ahí activos con Cristo presente. Pero acá no está Cristo puntualmente operando aquí en la iglesia, en la tierra. Necesitamos de los dones para que la iglesia sea edificada y que continuemos con la obra de Dios aquí en la tierra, con la expansión de su reino. José Lo Mercado tiene un libro que se llama Sabiduría y Poder, y esto lo saqué de ahí también aparece. La doctrina continuista afirma que ningún don o carisma presentado en el Nuevo Testamento como disponible ha cesado de funcionar, sino que todos los dones presentados allí continúan operando y están disponibles para la edificación de la iglesia. Los continuistas afirmamos que todavía estamos en la época del Espíritu Santo, que comenzó en Pentecostés y terminará con la segunda venida de nuestro Señor. Yo a veces pienso que muchos cesacionistas en realidad pudieran ser continuistas cautelosos, porque ellos mismos afirman creer que Dios todavía puede sanar enfermedades y que Dios es soberano para hacer milagros como Él quiera. Pero ¿qué hemos visto? Es la realidad. Muchos de estos hermanos cesacionistas han visto un desorden, han visto un abuso de otros hermanos de otras corrientes neocarismáticas o pentecostales o neopentecostalismo, y por esa razón han reaccionado en contra.
Nosotros afirmamos creer que ya no hay apóstoles como los vio el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que esos fueron testigos oculares del ministerio de Cristo y su resurrección. Aquellos apóstoles tuvieron una autoridad dada por Dios para fundar la iglesia y para escribir el Nuevo Testamento. Sin embargo, es verdad que hay hombres hoy en día a quienes Dios, como les decía, está usando para plantar iglesias, para supervisar pastores, etcétera. Están ejerciendo dones apostólicos, pero jamás tendrán la autoridad ni el alcance de los apóstoles del Nuevo Testamento. Son cosas diferentes. Lo mismo a los profetas. No creemos que hoy existan profetas como venían en el Antiguo Testamento, que hablaron de parte de Dios de modo que escribieron el Antiguo Testamento. Pero sí creemos que hay el don de profecía. Repito, cuando una persona habla proféticamente, no lo está haciendo con la misma autoridad con la que hablan las Escrituras. Nosotros creemos que el canon ha sido cerrado, ya fue cerrado. Pero cuando un profeta habla, lo tomamos, como dice la Biblia, con cautela, no desechando lo que dijo, pero no asumiendo que es la palabra de Dios. No tiene igualdad a la Biblia. Y tenemos la Biblia para filtrar que lo que está diciendo es correcto. Mira que dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Ahí está amarrada la profecía. 1 Tesalonicenses 5:20. ¿Qué dice? No desprecien las profecías. Vamos a otro tema. Vamos al propósito de los dones espirituales. ¿Para qué son los dones espirituales? Y es bien claro, solamente voy a tocar unos pasajes. El propósito de los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. La Biblia es clara. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. 1 Corintios 12:25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos a otros. Efesios 4:11 al 12. Y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Que la iglesia sea edificada. También para la gloria, para glorificar al Señor. 1 Pedro 4:11 dice eso. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que ministra, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos cómo se ejercen los dones, cómo ejercer los dones espirituales. Nuestra declaración dice esto: los dones no se deben ejercer con temor, orgullo o desorden, sino con fe, amor y orden, y siempre en sumisión a la autoridad de la Escritura como la revelación final de Dios. Ahí podemos tener un candado enorme, enorme. ¿Cómo se ejercen los dones? Primero, diligentemente, hermanos. 1 Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No eres dueño, solo eres administrador de los dones que te ha dado el Señor. Aquel que se siente dueño de un carisma, un día va a sentir que lo explotan. Él va a buscar su propia gloria, va a buscar su reconocimiento, y cuando ya no tenga ese don, va a murmurar, se va a quejar, se va a cansar y hasta se va a ir de la iglesia. La iglesia es una comunidad de servicio en donde cada miembro está buscando servir a su hermano y procura el bienestar de otra persona. ¿Cómo ejercerlos también? En el poder y en la sabiduría de Dios. Lo mismo que dice 1 Pedro 4:11, dice: para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Aquellos que tienen un carisma, un don de palabra, lo usan conforme a las palabras de Dios, no conforme a su carne. No están hablando de su carne. Hay muchos que tienen este don. ¿Cómo nos da Dios sus palabras? Pues es bien fácil, mediante la Biblia.
y por la oración, teniendo la llenura en el Espíritu Santo. Leemos las palabras en la Biblia que se arraigan en nuestros corazones por la oración, sirviendo por la fortaleza que Dios nos da, con poder, con habilidad y fuerza. ¿Y cómo nos da el poder, la habilidad y la fuerza? Leyendo la Biblia y orando. Un circulito. Todo está en función de leer tu Biblia y orar. Entonces es triste cuando algunos creyentes pretenden servir en su carne, que no se ocupan de conocer lo que Dios dice en su palabra y no procuran tener la fortaleza de Dios. Entonces muchos no crecen en su servicio al Señor, se desaniman muy fácil. Pero cuando servimos con las palabras de Dios y en el poder de Dios, entonces Dios se lleva la gloria. Lo mismo, 1 Pedro 4:11 dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio. Otra forma de cómo ejercerlos es en amor. En la iglesia de Corinto, al parecer había contiendas y una especie de competencia por presumir quiénes tenían los mejores dones. Entonces Pablo les advierte que cada quien tiene el don que Dios le dio, porque no todos tienen los mismos dones. 1 Corintios 12, 29 al 31. Sí, sé que estoy usando muchos versículos, hermanos, pero así tiene que ser. 1 Corintios 12, 29 al 31. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos los dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los dones, los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Ese camino más excelente es el amor. Fíjate lo que dice 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Los dones son ejercidos en el amor del Señor para servir a nuestros prójimos, no para servirnos a nosotros mismos, dando rienda suelta al orgullo, a la presunción. Es que yo tengo el don de la enseñanza, y hasta levantas la ceja. Esto es lamentable, hermanos, cuando te dicen que si tú no hablas en lenguas, entonces no eres lleno del Espíritu Santo. Además de ser un terrible error de interpretación bíblica, eso es arrogante y egoísta. Y muchas personas son lastimadas teniendo que fingir hablar en lenguas para pertenecer a una iglesia, para que los adopten como verdaderos cristianos. Eso está mal. Así no se ejercen los dones. Otra cosa es que hay que ejercerlos con orden, en orden. 1 Corintios 14, 26 y 27, ahí está. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, como hoy, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turnos, y que uno interprete. Vamos a poner aquí unos turnos como de salchichonería. Tengo mi turno, nada más 3 vamos a repartir al día. Aquellos que se ponen a hablar en lenguas o a danzar sin control, en realidad no están bajo la influencia del Espíritu. 1 Corintios 14, 32 al 33. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El versículo 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. Pablo regula el uso de los dones. Hermanos, los dones espirituales han de ser usados en orden, bajo el control del Espíritu Santo. Por eso aquí no vas a ver correr gente de un lado para otro. Tal vez cuando está temblando o se incendió la cocina, ahí sí vas a poder correr, y tal vez digan cosas ininteligibles. Espero que no. ¿No? Espero que no. Pero eso va a ser lo único que vas a ver así raro. ¿Sí? Oremos porque no se queme la cocina, no haya temblores y tengamos que decir cosas raras. ¿Cómo se ejercen también? Anhelándolos. Te pregunto esta mañana, ¿anhelas los mejores dones
¿Anhelas los mejores dones? ¿Anhelas hablar en lenguas? ¿Anhelas interpretar? ¿Anhelas profetizar? ¿Anhelas enseñar? ¿Anhelas ser pastor? ¿Anhelas tener palabra de sabiduría o palabra de conocimiento? ¿Lo anhelas? Porque es un mandato bíblico anhelarlo. Primera de Corintios 12:31. Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. 14:1 de 1 Corintios. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Fíjate, desea amar a tu prójimo como a ti mismo, pero también desea ardientemente los dones espirituales. ¿Sobre todo qué? Qué raro mandato. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no anhelamos los dones? Sobre todo que profeticen. 1 Corintios 14:12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para que esta iglesia sea edificada. Es necesario tener el deseo por los dones espirituales y pedírselos a Dios en oración. Él dice que el que habla en lenguas le pida a Dios el poder interpretar, por ejemplo. Y en verdad deberíamos tener un ferviente anhelo porque Dios dote a su iglesia de toda clase de dones. ¿Qué quieres ver aquí en Coram Deo? ¿Qué quieres ver? Una iglesia que empieza a ponerle, que ore, que sea generosa, que predique, que evangelice. ¿Qué quieres ver? Para eso que quieres ver se requieren los dones del Espíritu Santo. No hay forma de hacerlo. Mira, yo puedo planear una campaña evangelística, 1 millón para Coram Deo. Yo puedo planearlo. Si no viene de parte del Espíritu Santo, eso va a ser puro cotorreo, una sacadera de dinero. Así no funciona. Necesitas dones, necesitas el carisma del Espíritu Santo en ti para que esta iglesia sea edificada, para que más escuchen a Cristo, para que más, no queremos llenar aquí el lugar nada más para darle más chamba a los de staff y que pongan más sillas. Queremos llenar el lugar para que más escuchen el evangelio, para que más escuchen el evangelio. Queremos que el evangelio sea proclamado a los perdidos. Queremos que la iglesia sea edificada. Necesitamos dones. Necesitamos dones. ¿Tú crees que la Ciudad de México no necesita evangelistas? ¿O piensas que la Ciudad de México no necesita más pastores? ¿O qué estás pensando? ¿Qué estás esperando? En esta iglesia, en repetidas ocasiones, hemos orado porque Dios levante hombres dotados para plantar iglesias, para presidir la iglesia, para predicar, para enseñar, para servir. Y no solo hombres, también oramos para que levante mujeres con el don de la enseñanza, de sabiduría, que sean maestras, que sean servidoras. ¿Cómo puedes descubrir tus dones? Luego busqué en Google y hasta hay cuestionarios para identificar los dones. No creo mucho en eso, creo que te sugestiona. Pero lo que yo te respondo desde aquí es que si tú quieres descubrir tus dones, pues necesitas involucrarte en el servicio. Esa va a ser la mejor manera de descubrir tus dones. Los pastores constantemente estamos buscando contextos para que los miembros de la iglesia se involucren y puedan servir. Y aquí en Coram Deo tenemos varios ministerios, muchos. Sobran, ya quiero inventar más. Hospitalidad, staff, maestras de niños, video, audio, alabanza, grupos de comunión, de integración, el INP, diferentes eventos que requieren servidores. ¿En cuál sirves? Si yo ahorita hiciera un ejercicio de que levante su mano todos los que sirven en un ministerio, los únicos que no la van a levantar van a ser 4, o los nuevos, porque casi todos sirven. A veces llegan conmigo diciendo que tienen dotes específicos. Pastor, yo predico. Es que mire, yo canto.
estoy a su disposición. El día que usted me ponga, yo voy a pararme ahí y voy a cantar como los mismísimos ángeles. Si usted me presta el púlpito, hombre, va a empezar a entrar la gente. Es que yo enseño, pastor, pero solo quieren ejercerlos porque solo ellos dicen tenerlo. Raramente se me ha acercado algo a decirme, pastor, yo tengo el don de servicio, yo quiero lavar baños. ¿Por qué no llegan esos? Yo tengo el don de servicio, yo quiero cargar cajas. Ni me pongan en el chat, yo vengo aquí todos los domingos a las 8 de la mañana a cargar cajas, porque yo quiero servir a mi Señor. Esos dones no sé por qué aquí no los ponen. Que vengan solitos. No estoy diciendo que no sirvas, no te agüites, ni vayas a empezar a decir, ya no me voy a salir de staff porque no reconocen. Pues no te vamos a reconocer. El Señor Jesús te va a reconocer cuando estés en el cielo. Aquí queremos servidores y te honramos por ser un servidor, pero no buscamos eso. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes humildad y te vas a involucrar en el servicio, porque este es un privilegio que exalta a Jesús, no es algo para autoexaltarnos. Mira, ya voy a concluir. Ya. Mi esposa y yo comenzamos a servir en lo que se necesitara. Y he conocido personas que, como mi esposa y yo, el primer día que los conocí llegaron a acomodar sillas. Estuvimos involucrados en hospitalidad, en staff, en niños, en música, en grupos en casa, etcétera. Así como a muchos de ustedes hemos tenido años sirviendo fielmente. Hay quienes llegan de otras iglesias porque cerró por el COVID, por lo que sea, pero llegan servidores, llegan ya corriosos de servicio con callos y órale, yo cargo y aquí acomodo. Pero regularmente lo triste, que muchos quieren ser líderes. Pero no puedes ser líder si tú no aprendes primero a seguir a un líder o si tú no estás involucrado en el servicio. Porque en el servicio, que es un don, el Espíritu Santo empieza a moldear tu carácter, empieza a moldearte, empiezas a generar humildad. Los que no saben, nuestra honorable bodega está 3 pisos arriba o 2 pisos arriba. Parecen 6, pero son como 3 pisos arriba. No hay elevador, no hay diablitos porque esto es una iglesia cristiana. Y aparte de la escalera, eso fue un buen chiste, tienen que reconocerlo. Es el don del chiste. Y suben en zigzag 3 pisos. Y luego de aquella orilla caminan hasta acá más o menos. Y luego se meten y la bodega está como en esta altura. A subir todo lo que está ahí, que va en cajitas muy monas, muy acomodadas. Hermano, eso genera humildad. Cuando tienes que traer 2 cambios, tu desodorante, porque te amamos tu servicio, pero no tu olor. Entonces, a muchos no les gusta, pero ahí generan servicio, amor, humildad. Y como ese, tenemos muchos ministerios para servir. Pero esto viene del Espíritu. Pero si tú no recibes el consejo de alguien que te dice, ven, sirve conmigo, si tú no te involucras, si se te da una instrucción y haces lo que quieres, a lo mejor no dudo que el Espíritu te haya puesto el anhelo de ser pastor y que desees ser pastor. No está mal. Pero empezamos sirviendo. Y seguimos sirviendo. Es una bendición enorme que el Señor, además de salvarnos, nos incluya en su obra. Coram Deo quiere ser una iglesia en la que cada miembro ejerza sus dones espirituales en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Ese es el anhelo. Como iglesia, ese tiene que ser nuestro anhelo, tu anhelo.
Y ahora sí dije, ahora sí voy a concluir. Hermanos, hoy ya tenemos dones espirituales en esta iglesia. En Coram Deo hay dones espirituales. Esta iglesia, Coram Deo, está llena de carismas del Espíritu Santo. Nadie dijo amén, pero bueno, yo sí digo amén. Mira, no existiría Coram Deo si no hubiera dones del Espíritu aquí. Ya para eso, así con esa concluyo, ¿no? No tendríamos iglesia si no hubiera dones aquí. Te pregunto, ¿eres beneficiado y edificado por los dones del Espíritu Santo que le ha dado a tus hermanos? Cuando no te toca servir o no sirves o eres nuevo, llegas y el salón está puesto. Escuchas con un audio surround sound, ¿verdad? Hay músicos, hay un proyector, Santa Cena. ¿No eres bendecido? Y mira, nos va a llevar tiempo entender y apreciar los dones del Espíritu dados a nosotros, pero hay que hacerlo. Hay que profundizar en eso. Y lo primero es enfocarnos en el Evangelio. Debemos continuar predicando el Evangelio y asegurarnos de vivir el Evangelio y enseñarlos a otros. Además, recordemos que en Jesús tenemos una nueva identidad y que no depende de los dones que tengas. Es decir, si tú vas a buscar dones, lo haces con la libertad que Cristo te ha dado en el Evangelio por su obra. No importa si te da el don de X o Y, gloria a Dios. Y si no te lo da, gloria a Dios, ya eres salvo, eres justificado, eres regenerado, vas a estar en el cielo. Tu identidad no depende del número de dones que tengas, pero eso no significa que no los busques. No importa si el don que se te ha dado por gracia es residente o es ocasional. Ambos vienen por parte o de parte del Espíritu y son para que edifiques a esta iglesia. Usémoslos con responsabilidad, con humildad. Cuando somos edificados por el carisma dado a alguien, estamos siendo edificados directamente por parte del Espíritu Santo. Estamos siendo bendecidos directamente por Jesús. No necesitas llegar al cielo. O sea, si lo anhelamos, pero no necesitas llegar al cielo para sentirte bendecido por Jesús o edificado por el Espíritu Santo. Eso lo vives aquí en la iglesia. Eso lo vives aquí. Acuérdate, los dones espirituales son aquellas habilidades o expresiones del poder de Dios dadas por gracia para la gloria de Cristo y la edificación de la iglesia. Mira, fíjate bien, casi siempre estaremos más conscientes de la ausencia de Dios en nuestra vida que de la presencia de Dios. Esa es nuestra naturaleza. A eso nos jala la carne. Por lo mismo, tenemos que entender la obra del Espíritu Santo. Tenemos que buscar su llenura y tenemos que orar pidiendo dones, que nos dé dones y los mejores. Dame los mejores dones para edificar a la iglesia. Esa tiene que ser nuestra oración. Y que estos dones vengan acompañados de sabiduría, de discernimiento y de humildad. ¿Por qué no oramos esta mañana? Y fíjate, quiero hacer una oración especial, no porque venga cargada de sanidad o milagros, no. Esta oración especial viene en Efesios 3, 16 y 17. Creo que necesitamos esto en Coram Deo. Luego lo buscas. Vamos a orar. Yo te voy a dirigir en la oración. Haz tuya la oración y clamemos juntos al Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero leerlo primero. Efesios 3, 16 y 17 dice: les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, y me quedo en la palabra arraigados,
Vamos a orar porque necesitamos rogar a Dios que nos conceda conforme a sus riquezas. Esto es para Él. Hacemos iglesia para Él. Nos reunimos para Él. Él nos edifica para Él. Señor, esta mañana queremos rogarte y pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos concedas conforme a tus riquezas, para tu gloria. Queremos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Danos el poder del Espíritu Santo, Señor, para ser mejores hijos tuyos, para ser mejores hermanos, para aplicar con amor y sujeción y responsabilidad los dones que nos has dado en gracia. Fortalécenos, Espíritu Santo. También te pedimos para que Cristo habite por fe en nuestros corazones y mediante esa fe busquemos los dones. Actuemos. Que seamos arraigados, Señor, en ti. Arráiganos en ti. Ciméntanos en ti. Queremos ser cimentados en el amor de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Y te pedimos perdón porque teniendo tu palabra revelada, teniendo tus dones descritos, no los buscamos, no los deseamos, no los anhelamos con fervor. Estamos como adormecidos, viniendo a la iglesia a ser servidos, a exigir nuestros gustos personales, a quejarnos de las canciones, de las galletas que se dan en la Santa Cena, de las caras de los hermanos que son difíciles de amar, y no venimos a servir. Señor, pone en nosotros humildad. Queremos servir, no importa si es lavando baños o acomodando sillas, no importa, Señor. Lo estamos haciendo para la gloria de tu nombre. Lo estamos haciendo para que tú seas honrado y glorificado. Señor, quítanos de la cabeza tantas malconcepciones que tenemos de los dones, que los ejerzamos sin temor, rogando. Señor, a veces tomamos una postura y estamos ahí clavados en esa postura y no leemos la Biblia. No tenemos una mente abierta para dejarnos usar por el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Y que esta iglesia, Señor, cuando alguien venga a visitarnos, pueda identificar a Cristo, pueda ver el amor de Jesús, pueda ser bendecido y edificado con la práctica de los dones que tú nos has dado. Queremos eso de esta iglesia, Señor. Gracias porque nos escuchas y sabemos, Señor, que vas a empezar a dar de tus dones en gracia para que Coram Deo sea edificado. Levanta, Señor, levanta pastores, levanta maestros, servidores. Señor, que en esta iglesia exhortemos con amor y tengamos fe y que oremos por sanidades. Sin miedo, con amor, sujetos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. A veces estamos demasiado tiesos y no puede ser así. Necesitamos gozarnos en tu provisión, en tu bendición. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nos escuchas. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.